Bueno, buenas noches a todos, pastores, hermanos amados. Eh, bueno, nada, este es un tema que en cierta manera es un poco particular para mí, ¿no? Porque en este tiempo propio es una cosa de la cual estoy viviendo, ¿no? Y que vengo viviendo y analizando, ¿no? Analizando por mucho tiempo, ¿no? Yo fui a buscar en el diccionario qué cosa significaba transición, y la transición es el intermedio entre un tiempo más antiguo y otro al cual se llega con un cambio, ¿no? Pudiendo averiguar entre un libro y otro qué cosa significaba, algunos lo identifican una transición como un dolor de parto, ¿no? Normalmente, pues, las mujeres cuando tienen al bebé en su vientre, el momento del dolor del parto, esa es una transición, ¿no? Pasar de un tiempo a otro tiempo, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues, esas transiciones duelen, ¿no? Entonces, y yo estaba analizando un poco mi vida, ¿no? Analizando un poco todo lo que me ha venido pasando en estos últimos tiempos, y he podido encontrar de la cual voy a hablar, son tres transiciones, ¿no? Una es la transición personal, ¿no? Otra es la transición ministerial y otra es la transición familiar, ¿no? Que viéndolo de otra perspectiva, yo lo he llamado que son transiciones de largo, de mediano y de corto plazo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me puse y me enfoqué a las transiciones personales, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en un tiempo de cambio de casa, por ejemplo, ¿no? Yo aquí donde vivo, ya son casi 17 años y estoy buscando casa, ¿no? Vengo buscando casa más de 2 años y bueno, estamos casi a punto de que me den el mutuo, ¿no? El financiamiento de la banca para poder comprar la casa, pero es una transición, ¿no? Yo casi no me he hecho mudanzas aquí en Italia, ¿no? Cuando llegué estuve en la casa de mis padres, después me cambié a un sitio, pero me llevé solamente mi cama y nada, y después me cambié para acá y de aquí compré todo lo que tengo hoy, ¿no? Entonces, 17 años después, se hace un poco complicado, ¿no? Porque yo me voy a ver en la situación de donde llego, voy a empezar a tener un lugar donde poder establecerme yo, mi esposa y mis hijos, ¿no? Establecernos como familia, ¿no? Y entonces para mí comprar una casa va a ser pues una transición, ¿no? Es ya una transición, ¿no? A la cual yo le he llamado la transición de largo plazo, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, todos estos casi 2 años y medio, yo estoy buscando, ¿no? Una casa aquí, una casa allá, con un broker, con una banca y tantas cosas, y entonces, y de repente no se han dado hasta ahora la posibilidad de que haya la casa. Y entonces eso se ha convertido en una espera que desespera, ¿no? Se ha convertido, ¿no? En una larga espera, ¿no? Y esto a veces crea tensión, ¿no? A veces crea inestabilidad, a veces crea ese fastidio de que, uy, ¿cuándo? No, Dios, por favor, dame la casa, quiero ir ya de esta casa, ¿no? Porque yo tengo un límite para salir de donde estoy ahorita, ¿no? Y entonces eso crea una cierta inestabilidad, ¿no? Y entonces, pero si yo me voy a empezar a ver todos los documentos que he tratado de hacer hasta ahora, yo me he encontrado con algo muy, muy fastidioso, que yo le he llamado la burocracia infinita, ¿no? Todo es una burocracia, todo es una situación de papeles tras papeles tras papeles, y cuando uno piensa que ha acabado, me llaman y me dicen, me falta todavía este documento y este documento, y todo es una cosa de burocracia y de dinero y de tiempo y etcétera, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? El tiempo, ¿no? Es un tiempo que se va, que se va, que se va. Una persona me dijo, sí, te voy a ver todo lo de la casa, todo, y total me hizo perder tiempo, ¿no? Me hizo perder casi 7 meses, ¿no? De que hubiera podido encontrar ya una casa, ¿no? Entonces eso también se convierte en una pérdida de tiempo que no lo vamos a recuperar, ¿no? Y entonces, cuando yo me pongo a ver y analizar un poco, qué cosa lo he paragonado un poco
a una parte de la vida de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela, ¿no? Gracias a Dios, Dios no me ha dicho eso, ¿no? Sal de tu casa y de tu parentela y exilio, vaya al exilio, ¿no? A donde no conoces. Pero es algo parecido, ¿no? Porque a pesar de que yo he estado acá 17 años, ¿no? Y estoy en la espera, ¿no? Dios le dijo a Abraham, ¿no? Antes de que sea Abraham, ¿no? Dios le dijo a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra y tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Eso creó algo como lo que me ha pasado a mí, ¿no? Una larga espera, porque yo pienso que él dijo, ya sí me voy, pero ¿dónde me voy? ¿Dónde voy a estar parado? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y entonces yo pienso que él mientras empezó a caminar y llegó a una ciudad y después tuvo que dejar esa ciudad y pasar a otra y a otra, entonces eso creó algo como lo que me ha pasado a mí, ¿no? Un poco de crear tensión, de crear inestabilidad. Señor, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está lo que me dijiste? ¿No? Y encima a eso, lamentablemente, pues, este Abraham se llevó a Lot. Y entonces cuando llega el momento que hay que, pues, ver las tierras, entonces se comenzó la burocracia infinita, ¿no? De repente Abraham dijo, bueno, yo voy para allá, pero Lot vio que era la mejor tierra. No, 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 amigo mío, yo voy para allá, tú ándate para el otro lado, ¿no? Y entonces comienza las circunstancias de que por el buen corazón de Abraham, de repente él comenzó a dudar, ¿no? Comenzaría a tener ya, uy, ¿qué pasa, no? ¿Dónde voy a poner a mi esposa? ¿Dónde voy a poner el ganado que tengo, no? O me lo como el ganado, no sé, algo tendría que hacer él. Pero pues él estaba en esta indecisión, ¿no? Y entonces, cuando él se presenta en esta situación, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta que Abraham tuvo una gran dificultad, ¿no? Y para él pasó mucho tiempo, ¿no? Por eso que yo le he llamado esta transición como una transición a largo plazo. ¿Sabe por qué? Porque esta transición es la transición que va a marcar el poder y la lealtad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar que en Génesis 12 sucedió esta situación, que Jehová le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿cómo marca la vida de muchas generaciones? Porque mucho después, en Hechos capítulo 7, vamos a encontrar a un Esteban que él con toda la pasión agarra y le dice a todos ahí, antes de morir apedreado, de él recuenta toda la historia de Abraham, ¿no? De todo lo que tuvo que pasar para salir de la tierra que Dios le había dicho que salga. Entonces, en este tipo de transiciones, las transiciones largas, las transiciones en las cuales empleamos mucho tiempo, son las transiciones donde nosotros vamos de todas maneras a ver el poder y la lealtad que tiene Dios sobre nosotros, ¿no? Porque si vamos a compararlo con nosotros ni tenemos ni poder y no somos leales. Entonces vamos a fracasar. Muchas veces en este tipo de situaciones vamos a decirle, Señor, ¿no? Pero si yo te sirvo, Señor, ¿dónde estás? Señor, yo hago, Señor. Entonces siempre el reclamo, siempre la palabrita de más que muchas veces utilizamos, ¿no? Cuando estamos en ciertos conflictos, cuando estamos en ciertas dificultades, cuando el tiempo pasa y no vemos respuestas, cuando hay cosas que se dan en nuestra vida y creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos ve, creemos que las cosas nos salen mal. E inclusive muchas veces creo que algunos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida hemos dicho, Señor, ¿cuál es mi pecado? Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿No? Y entonces, pero Dios está ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que al final de esta transición nosotros podamos ver, ¿no? Su poder y su lealtad, ¿no? Cuando nosotros seguimos viendo y analizando, al menos yo cuando sigo viendo y analizando mi vida, yo también encuentro un tipo de transición, que es la transición de plazo medio o de mediano plazo, ¿no? En las cuales yo pude poner aquí las situaciones que pasamos a nivel ministerial, ¿no? En mi caso, a nivel del llamado, a nivel de la iglesia, ¿no? Nosotros con mi esposa, el día que nos casamos, el pastor que oró por nosotros
soltó una palabra, ¿no? Saltó la palabra que hoy Dios la viene cumpliendo en nuestras vidas, ¿no? Tiempo después, mucho tiempo después, un día viendo y revisando ahí el video de VHS, porque en mi tiempo era el VHS, ¿no? Estábamos viendo la boda y vemos cuando este pastor, un anciano que ya no está aquí con nosotros, él agarra y suelta la palabra del llamado que nosotros teníamos, ¿no? Y entonces nosotros nos damos cuenta, ¿no? Como la hablaba la vez pasada con el pastor Armando, que nosotros entramos aquí a Europa un 24 de abril del 2002, ¿no? Entramos a Madrid, de Madrid pasamos a Lyon, Francia, y de Lyon, Francia, pasamos aquí a Milano. Y resulta que entre el 24 y el 25 de abril del 2002 fue toda nuestra travesía para llegar aquí a Milano. Y como le comentaba al pastor, nosotros nos hemos dado cuenta que un 24 de abril, 20 años después exactos, nos consagraron como pastores a mi esposa y a mí. Entonces, yo creo que las cosas no se dan por casualidad, ¿no? Sino que aquí es donde entra lo que es el llamado. Por estos años, ¿no? Hubo un tiempo que inclusive pasamos por 4 iglesias diferentes en menos de 3 meses, porque estuvimos un tiempo buscando iglesias, y en estas 4 iglesias, pastores que nosotros no conocíamos, que nunca habíamos visto, nos dijeron la misma palabra del llamado que tenemos, ¿no? Exactamente igual. Y nosotros dijimos, bueno, pues, gloria a Dios, qué bonito, ¿no? Sí, Dios tiene algo con nosotros y ya, listo, lo dejamos ahí. Pero pasado el tiempo, hace como cerca de casi 10 años atrás, igual vino una profeta aquí a Milano y nos dijo la misma palabra, y siempre la misma palabra, se ha venido repitiendo todos los años, ¿no? Inclusive un día el pastor Armando vino aquí a mi casa, estuvimos en mi casa con el pastor Juan Carlos y con su esposa, y ellos también nos dijeron la misma palabra y dijeron palabra para mis hijos, que de ahí la confirmaron después, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros, a pesar de que ya tenemos 20 años aquí, ¿no? El llamado que Dios nos hace no es que nosotros lo vemos como una cosa a largo plazo, sino que nosotros hemos tenido que pasar, ¿no? Una transición tras otra transición, una transición para otra transición, ¿no? El llamado para nosotros fue un poco complicado, ¿no? Porque en realidad era algo que no queríamos aceptar, ¿no? Nosotros hemos puesto pretextos, nosotros de repente no queríamos entender o simplemente no queríamos salir de nuestra comodidad, que eso es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Yo inclusive me atreví a decirle, Señor, yo no quiero ser un pastor, ¿no? Y le dije, ponga fulano, ponga mengano, ponga fulana, con nombre y apellido, ¿no? Me atreví a decirle eso, ¿no? Señor, yo no quiero, ¿no? Hasta que después de un año que peleé con el Señor, así duro, yo no quería y no quería y no quería, no era lo mío, decía yo no soy llamado a eso, probablemente por la comodidad, probablemente por las situaciones, por la amargura en el ministerio, de repente por las cosas que no se daban, etcétera, etcétera, miles de cosas que muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer cosas que van en contra del Señor, ¿no? Llegó un día un pastor que habló y predicó y entendí el llamado del Señor, y de repente me tiré al piso, estuve llorando, ¿no? No sé cuánto tiempo tirado ahí en el piso, y de repente me levanté lleno de lágrimas, con toda la nariz toda sucia, y de repente vino un hermano por atrás y me tocó el hombro y me dijo, tengo algo que decirte. Y yo así todo llorando, agarré y volteé y le dije, sí, dime. Y me dijo, el Señor dice que ya aceptaste, ahora debes de trabajar. Y peor, me puse a llorar, me dice, Señor, no me dejaste ni siquiera ni 30 segundos, ¿no? Y ya me dice que lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Y entonces hoy día yo lo veo de repente como algo gracioso, como algo curioso, ¿no? Pero en realidad es que Dios en este tipo de transiciones, Dios nos pasa de una a otra sin que nos demos cuenta. Dios nos pasa de una transición a veces a otra. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Él dice. Porque no comandamos nosotros, comanda Él, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí es donde yo aprendí a no vivir en la comodidad, ¿no?
Es ahí donde yo aprendí en que yo tenía que empezar a caminar y no solamente caminar, sino a empezar a ver más allá de lo que mis ojos podían ver, ¿no? Y entonces esto me hace recordar a un personaje muy particular, ¿no? Que es Jonás, ¿no? Dice que un día Jehová agarra y le dice a Jonás, Jonás, anda a Nínive, ¿no? Y anda y, ¿cómo se llama? Y pregona contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí, ¿no? Y entonces yo me imagino así como Jonás, si hubiera estado ahí, de repente hubiera inventado mi pretexto. No, señor, ¿cómo voy a ir yo? Es un pueblo grande, una ciudad grande, ¿no? Esa ciudad la crearon los descendientes de Noé. ¿Para qué voy a ir, no? ¿No? Hasta que una segunda vez viene Jehová y le dice, Jonás, anda a Nínive. Ah, no, señor, ¿por qué voy a ir, no? Me voy a esconder de ti, voy a tomar un barco y no me voy a ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis, ¿no? Exactamente como lo quise yo, tratando de esconder, tratando de decirle, no, señor, ponga este, al otro, aquello, ¿no? Y entonces, este tipo de transición, ¿no? Es la que nos va a llevar muchas veces a pasar cosas que obligamos a Dios, ¿no? A que nos tengan que pasar. ¿Por qué? Porque a veces nos va a doler. Porque Jonás tuvo que estar 3 días y 3 noches en la pancita del pez para que reflexione, para que meta ¿cómo se llama? Su cabeza, sí, en remojo, porque pienso que dentro del pez había agua, ¿no? Entonces metió su cabecita ahí a remojarla para decir, bueno, ¿ahora qué cosa hago? Ya estoy en el último de mis momentos, ¿no? O decido cambiar o muero. Entonces son transiciones en las cuales a veces nos va a llegar al punto de entrar en la mano dura de Dios, ¿no? Y entonces eso muchas veces nos va a complicar la vida, pero a nosotros porque no hicimos, no obedecimos, ¿no? Y entonces yo veo que en este tipo de transición, en la transición donde nosotros metemos muchas veces lo ministerial, en la transición que yo le he llamado a mediano plazo, ¿no? Esa es la transición donde Dios nos enseña que no seguir sus instrucciones alarga el tiempo para nosotros, ¿no? En este tipo de transición, ¿no? Dios nos crea madurez, ¿no? Pasando tiempos difíciles, ¿no? En este tipo de transición, Dios nos enseña sobre todo a obedecerle a Él cuando Él habla. Porque en lo ministerial nosotros necesitamos obedecerle directamente a Él, no al amigo, no hasta al mentor, no a la congregación. ¿Por qué? Porque como somos hombres, muchas veces el sentimiento nos puede ganar. Y entonces eso va a hacer que tomemos decisiones equivocadas para su iglesia, porque la iglesia ni siquiera es nuestra, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a enseñar, ¿no? Nos va a enseñar este tipo de transiciones a superar una sin que nos demos cuenta que la hemos superado y vamos a pasar a otra, ¿no? Porque eso es lo que le pasó a Jonás, ¿no? Él no escuchó al Señor, no escuchó a Jehová y después tuvo que, ¿no? Pasar en la desobediencia, después fue tragado por el pez y después tuvo que ir a Nínive. Y ahí agarró y sabiendo que Nínive era una ciudad que estaba ya en contra del corazón del Señor, se puso a decirles, ¿no? Y a proclamar para que se arrepientan, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Lo bueno de todo es que muchos aceptaron cambiar su camino, aceptaron cambiar sus pensamientos, sus actitudes, ¿no? Y Dios tuvo misericordia y cambió las cosas. Nosotros necesitamos pasar ese tiempo, a veces duro, con Dios, a veces hasta en el silencio de Dios, a veces hasta en la soledad, a veces entre el dolor, para un día poder ver la manifestación de la gloria de Dios, para ver que lo que Dios decía tenía razón en nuestra vida y podíamos cambiar y podíamos ver y podíamos decir, sí, Señor, tú tenías razón. Así como cuando yo me levanté lo del piso que estaba llorando, le dije, Señor, tú ganaste, está bien, yo acepto. Y entonces, eso fue lo particular, ¿no? Que para poder ver lo que Dios tiene en nuestra vida, debemos aceptar lo que dice Él. Yo encontré un tercer punto, ¿no? Que yo le llamo la transición familiar, ¿no? Que es para mí la de corto plazo, ¿no?
entre las transiciones familiares, yo encontré a mis hijos. Pero hoy por hoy, no es que yo me pelee con mis hijos, ni que tenga ningún problema con mis hijos. Lo que yo sí tengo que enfrentar es las edades de mis hijos. Porque yo, por ejemplo, tengo una hija de 21, otra de 18, uno de 14, ¿no? Y entonces la más grande le falta 2 meses para terminar la Laura en la universidad, para graduarse de arquitecta. La segunda, al próximo año ya termina también el liceo para ser una maestra de niños, ¿no? Y el tercero que está estudiando electromecánica, ¿no? Mecánica, mecánica mecatrónica, que tiene algo que ver con robótica, ¿no? Y entonces, y cada uno, esto es un mundo diferente, ¿no? Cada uno de ellos la piensa diferente, la ve diferente. Y entonces, como no es que tengo que pelear con mis hijos, pero sí tengo que cuidar una de las cosas, una de las cosas muy importantes. Yo debo cuidar el corazón de mis hijos, ¿no? Yo no tengo que moverme de la manera como yo quiero, sino que yo tengo que tratar de cuidar el corazón de mis hijos, primero para no desilusionarlo como padre y segundo para que no se desilusionen del mismo cuerpo de Cristo, ¿no? Para que no se desilusionen y digan, ah, ya, no, mejor me voy al mundo y se acabó la historia. No, yo tengo que cuidar el corazón de mis hijos, ¿no? Otra cosa que tengo que hacer es que cada uno de ellos, por lo que son diferentes, porque uno es hombre y dos son mujeres, porque las edades son diferentes, porque cada una de ellos estudia una cosa diferente, ¿no? Yo tengo que guiarlos de la mejor manera por la misma diversidad de su sexo y de su edad, de su tiempo, de sus amigos, ¿no? De lo que hacen, de lo que estudian. Entonces, debo aprender a guiarlos de una manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una necesidad diversa, porque cada uno de ellos es diferente el uno al otro, ¿no? Porque cada uno de ellos la piensa diferente, ¿no? Y entonces, es ahí donde uno tiene que aprender, ¿no? A pasar esta transición, ¿no? Otra de las cosas que también como padre debo aprender es a poder conocer directa o indirectamente, ¿no? Las amistades de mis hijos, ¿no? Porque en teoría ellos deben aprender a tomar decisiones, ¿no? Y las amistades muchas veces pueden ser que los lleven o les inviten a hacer cosas que van en contra de Dios, ¿no? Yo como les decía, como les digo a mis hijos, ¿no? No va a faltar el sinvergüenza que le haga propuestas indecentes. Y mis hijas no es que van a agarrar y van a levantar el teléfono y van a llamar y me van a decir, papá, mira que fulano me está diciendo una propuesta indecente, ¿no? Quiere que me acueste con él. No lo van a hacer, pero tienen que aprender a decir que no. O no va a estar el sinvergüenza ahí que les va a ofrecer o alcohol, o drogas, o cigarros, o vivir una vida desenfrenada. Tampoco van a levantar el teléfono y me van a decir, ah, sí, papá, mira que hoy día me voy a vivir la vida loca por aquí y por allá. No lo van a hacer. Pero lo que sí se les debe hacer es enseñar, ¿no? Enseñar de que ellos puedan tomar decisiones correctas, decisiones justas, a decir no cuando lo deben decir no, ¿no? Y entonces, ¿esto qué cosa hace, no? Hace que personalmente yo deje de pensar en mí mismo para tener que pensar en ellos. Y entonces, cuando yo me pongo a ver esta transición, si yo la tengo que catalogar con algo, si la tengo que identificar con algo, ¿saben con quién la tendría que identificar? Con el Padre, ¿no? Porque el Padre, ¿no? Cuando ve que nosotros pues somos diferentes, a pesar de que nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero cada uno tiene un pensamiento diferente, y entonces Él, para cuidar nuestros corazones, ¿qué cosa hace? ¿No? Bueno, yo quiero que todos se salven, entonces voy a mandar a mi hijo. Y entonces cada uno de nosotros debemos ser guiados y cada uno de nosotros debemos tener una orientación. Entonces, ¿qué dice? Entonces ya yo le voy a enviar a mi espíritu. Yo les voy a dejar a mi espíritu.
para que esté con ellos. Y entonces cada uno, como tenemos nuestras necesidades diferentes, porque somos diferentes, entonces el Espíritu que dice, ah, ok, qué lindo, ellos son mis hijos, mis hijas, yo les voy a dejar los dones. Les voy a poner dones en sus vidas para que ellos se puedan defender. Les voy a guiar para que ellos se pongan la armadura y todo lo que venga de la gente que no conocen, de los falsos amigos, de la gente que no los va a ayudar, a la gente que los va a sacar del camino. Entonces ellos pues tengan el libre albedrío para que ese libre albedrío guiado con el Espíritu pueda ser manejado de otra manera, ¿no? Y entonces dejar de pensar en mí mismo significa lo mismo que hizo el Padre, ¿no? Porque yo los amo de tal manera que voy a enviar a mi hijo. Y entonces, esta es una transición, ¿no? Que para mí es de repente la transición de corto tiempo, y cierto, porque son transiciones que vamos a poder pasar simplemente con el hecho de querer poder pasarlas, porque se va a dar tan rápido. Y como decía el pastor Armando desde un inicio, ¿no? Hay transiciones que de repente no las vamos a pasar y la vamos a repetir, y la vamos a repetir, la vamos a repetir hasta que nos demos cuenta quién es nuestro Padre, a quién envió, a quién nos dejó y quién nos debe guiar. Entonces, cada situación nosotros la debemos entender como una transición que debemos pasarla, ¿no? Dios utiliza estos tiempos, ¿no? Para tener una visión, ¿no? Porque Dios nos quiere dar una visión a cada uno de nosotros, ¿no? Y como le decía, son como los dolores de parto, ¿no? Nosotros tenemos que dar a luz eso nuevo, tenemos que esperar a pasar estos tiempos difíciles, ¿no? Los tiempos que Dios nos presenta en nuestras vidas, que muchas veces, como decía al inicio, ¿no? Son por descuido, son porque nos gusta la comodidad, son porque no hemos entendido el mensaje, son porque no queremos obedecer a Dios, son porque somos caprichosos, son porque, en fin, mil cosas que habíamos podido pasar cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces eso nos va a hacer que el tiempo se demore y sea mucho más largo. Que en lugar de pasar el desierto en 5 días, tengamos que pasar 40 años, ¿no? Y entonces, para nosotros muchas veces se nos va a hacer difícil, pero hay una situación. Y lo escribí porque no quise dejar nada afuera. Y dice, lo que escribí de algo que Dios puso en mi corazón, dice, nos podemos mantener firmes cuando solo confiamos ciegamente en Dios, sabiendo que Él es soberano y tiene el control de toda nuestra vida, poniéndonos en sus manos cada día y reconociendo que como humanos somos débiles y que a pesar de que nuestra infinidad de problemas o circunstancias debemos derrotar la tristeza, debemos derrotar la amargura, debemos derrotar el sinsabor de la vida y acostumbrarnos en que por cada proceso hay un proyecto y una meta establecida desde lo alto, ¿no? Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros debemos poner toda nuestra confianza, todos nuestros procesos, todos los tipos de transiciones que podamos tener en nuestra vida en el Señor. Porque yo podría decir que 2 meses atrás yo tenía la seguridad de la casa, tenía la seguridad de la iglesia, ¿no? Tenía la tranquilidad de vivir con mi familia, ¿no? Tenía la seguridad de que yo estaba tranquilo dentro de un ministerio, ¿no? Esos 2 meses atrás. Y si les tengo que hablar de 2 meses aquí adelante, yo les tendría que decir que de aquí a 2 meses yo debo tener ya mi casa, ¿no? Porque me debo mover en fe y debo esperar en fe en que la palabra de Dios se cumpla, porque muchas veces me han dicho que Dios me iba a dar una casa y Él no tarda jamás, ¿no?
voy a tener que dejar este local de 55 metros cuadrados para alquilar uno, y yo espero que el próximo sea al menos 3 veces más, y de aquí a 2 meses de repente lo estaremos aquí celebrando, diciendo que Dios lo hizo, ¿no? Porque las finanzas no nos van a faltar, porque las personas con que debemos hablar no nos van a faltar, porque los documentos que necesitamos van a llegar y van a ser verdaderos, ¿no? Porque mi familia va a seguir caminando, porque yo tengo la esperanza de que Dios nos siga guiando y nos ponga en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la gente correcta, ¿no? Porque yo sé que de aquí a 2 meses inclusive, ¿no? Ya no era, 2 meses atrás era el hermano de la iglesia. Hoy por hoy, ya con la consagración, muchos vienen, pastor, pastores, pastores, ¿no? Y entonces, a veces yo, el otro día me llamaban pastores, pastores, y yo ni por aquí, ¿no? Y entonces estaba, pastor, y me venía a tocar el hombro. Ah, sí, disculpa, ¿no? Entonces, la falta de costumbre. ¿No? Pero todos los procesos y todas las transiciones las podemos pasar si tenemos la confianza puesta en Él. Un abrazo, amados, que Dios les bendiga, y esperando de todo corazón que esto de 2 de Corintios 12, 9 y 10 nos haya podido también servir. Un abrazo y bendiciones.